Muy buenos días. Jueves 15 de septiembre estamos escuchando una canción que lleva como título La Inflación. Es una canción de los Tigres del Norte, obviamente de México, que dice: ya no ganamos para taparnos el ombligo, mucho menos para un vino, no sé qué vamos a hacer. Así comienza cantando los Tigres del Norte. Nosotros titulamos este comienzo el Plan Austral de Massa, porque creemos, tenemos una conjetura plausible, como nos gusta decir en este programa, de que Massa no se va a conformar con simplemente bajar la inflación de 7% que se conoció hoy, ayer en realidad, bajarla a 5%, por ejemplo, y que con eso no va a ser competitivo, perdón, el Frente de Todos electoralmente el año próximo, y que sería lógico suponer de que él tuviera en mente hacer un plan antiinflacionario, como fue en su momento el plan austral de Alfonsín. Y vamos a hacer un repaso sobre los audios que tienen que ver con la inflación, con el 7%, con el viaje a Estados Unidos, y una comparación con lo que sucedió en aquel momento en 1985, inclusive con lo que sucedió con la convertibilidad. Normalmente se dice de que no hay tiempo, de que este gobierno no tiene tiempo para poder hacer un plan de estabilización y que genere ventajas en la sociedad para que electoralmente sea atractivo antes de las elecciones que ya se le vienen encima. Sin embargo, el plan austral, que fue lanzado en junio de 1985, le permitió al gobierno radical solamente varios meses después ganar las elecciones. En agosto fueron las elecciones, fueron pocos meses después, y el radicalismo sacó prácticamente duplicó al PJ, sacó 44% contra 24% del PJ. Vale recordar de que para que el plan austral fuera lanzado, el ministro de Economía había sido nombrado 4 meses antes. En febrero de 1985, Alfonsín reemplaza al ministro de Economía existente, que era Grispum, y 4 meses después, en junio de 1985, el nuevo ministro Surril anuncia el plan austral, que tenía esencialmente, más allá del cambio de moneda, que se le sacaban varios ceros, creo que 4 ceros, había un mecanismo de sagio, se eliminaban las cláusulas de indexación de todos los contratos, hubo una devaluación y un congelamiento del precio del tipo de cambio, o sea, del dólar, hubo un congelamiento de salarios, jubilaciones y precios, hubo una reducción de la tasa de interés y una reducción del déficit fiscal mediante 1, retenciones, 2, aumentos de tarifa, 3, ahorro forzoso impositivo a los contribuyentes de mayores ingresos, y luego pautas de emisión del Banco Central para financiar al Tesoro decrecientes. Se firmó también una renegociación forzada de la deuda interna y un crédito que se acordó con el Fondo Monetario Internacional. Volvemos al punto: se lanza el plan austral en comienzos del año, en junio de 1985, y en noviembre de 1985, o sea, 4 meses después, el radicalismo, que venía mal, termina ganando las elecciones. Algo similar sucedió en 1991 con el plan de convertibilidad. Allí el plan de convertibilidad se lanza el 1 de abril de 1991. Cavallo había asumido solamente un mes antes, el 1 de marzo de 1991, y las elecciones de ese año fueron entre agosto y diciembre, y allí el PJ, o sea, el peronismo, sacó 40% de los votos y la Unión Cívica Radical el 28%. Es decir, desde el punto de vista electoral, un plan antiinflacionario puede ser expansivo, puede generar condiciones de mejora en los meses siguientes y producir un beneficio electoral. No es cierto de que todos los planes de estabilización sean recesivos. Muchos de ellos son expansivos, lo que no quiere decir que luego a lo largo de los años se pueda mantener. El mejor ejemplo es el plan austral, que ya en 1987, 2 años después de haber sido lanzado, estaba entrando en su proceso de decadencia porque no se habían hecho los ajustes para poder mantener el déficit fiscal en la contención que era necesario para que fuera sustentable. La convertibilidad duró mucho más, pero el problema fue exactamente el mismo, nada más que 10 años después de haber comenzado. Otro elemento que hace suponer que Massa pueda estar pensando en un plan antiinflacionario es el éxito
que tuvo su visita a los Estados Unidos. O sea, las informaciones que tenemos es que es mucho mayor que incluso lo que se ha publicado y lo que se cuenta en la Argentina. Y el tipo de promesas que Massa habría hecho en Estados Unidos, hablan más de un Massa 2023, con un Massa presentándose como candidato y haciendo promesas de futuro, como por ejemplo no más alineamiento ni relaciones cercanas o estrechas con China o con Rusia. Inclusive hubo un analista norteamericano que medio jocosamente dice que para que a Massa lo hayan atendido como lo haya atendido y haya quedado tan bien la relación en Washington con él, les debe haber prometido por lo menos una base militar en Tierra del Fuego. Obviamente esto en tono de ironía. Vamos a escuchar a Kristalina Georgieva ayer hablando de la reunión, muy elogiosamente hablando de la reunión con Massa. Este es nuestro primer audio. Argentina, a very strong commitment from Argentina to the program, and the recognition the program is an anchor for the Argentine economy. They don't have the luxury of other anchors. Argentina noté un gran compromiso con el programa y el reconocimiento de que es un factor clave para la economía argentina, o sea, se refiere al programa, y no cuentan con otras garantías similares. Good signal that we have a whole of government approach to implementing the program. Me impresionó la composición del equipo. El ministro Massa participó de la reunión junto con el presidente del Banco Central y personas claves de su equipo, y esa es una buena señal de que todo el gobierno está enfocado en implementar el programa. And on top of the list is inflation. That is devastating, especially for the poor people of Argentina. So how to work together to address this problem, some accumulated over time, successfully. Él reconoció, y yo también reconocí con seriedad, que los problemas que enfrenta la Argentina son muy significativos. En primer lugar de la lista está la inflación, que es devastadora, en especial para las personas más pobres de la Argentina. Discutimos cómo trabajar juntos para abordar con éxito estos problemas, algunos acumulados a lo largo del tiempo. To address this problem, some accumulated over time, successfully. That was a conversation that actually extended. I was late for chairing the board, very substantive, and I came out of it with the sense that we have a partner with whom we can work well. De hecho, la conversación fue fundamental, se extendió porque llegué tarde de presidir la Junta. Me quedo con la sensación de que tenemos un socio con el que podemos trabajar bien. Ustedes habrán prestado atención que se refería a la inflación como el principal problema y que con el ministro Massa están trabajando en alternativas para solucionar la inflación. Eso y un plan de estabilización casi son sinónimos. Vamos ahora entonces, dejamos la imagen de Kristalina Georgieva y vamos a ir a otro audio. Este es el de Alberto Fernández, en una entrevista que hizo a Telecinco, la televisión española, donde cometió la gaffe de comparar la inflación de los Estados Unidos, que es cercana al 9%, con 900%. Escuchémoslo. Nosotros hace más de 15 años tenemos una inflación de 2 dígitos. Uno puede decir, bueno, entonces la inflación aumentó en la Argentina un 90%. Pensemos en Estados Unidos, salta de 1 a 10, 900% de inflación tuvo. Yo quiero entender que lo que el presidente quiso decir y se confundió es que aumentó el 900% la inflación, no que fue 900%. Y ahora vamos a 2 audios, ambos de hace un mes y medio, es decir, cuando Massa asumía y cuando estaba por asumir y todavía no había asumido su viceministro Gabriel Rubinstein. Estamos primero a Massa y nuevamente la determinación de que la inflación es el principal enemigo a vencer. Tenemos que resolver esta doble cara de la Argentina, que crece al 6% anual y genera empleo, pero que tiene una enorme falta de confianza en su moneda, desorden del gasto, brechas de inversión pública y una enorme injusticia en la distribución del ingreso. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza
que puede tener cualquier país. Lo sufrimos en la Argentina y lo está sufriendo el mundo. El conjunto de políticas y medidas con las que vamos a trabajar en esta etapa tiene como objetivo combatir ese flagelo. Vine a tratar de aportar, de sumar, de contribuir con sentido común a las decisiones que debe tomar la Argentina, algunas de las cuales nos pueden gustar más o menos, pero que contribuyen a construir un futuro mejor. Nuevamente inflación, 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 y ahora vamos a escuchar a Rubinstein sobre el mismo tema, poco antes de haber sido confirmado como viceministro de Economía. Yo creo que puede haber como un escenario de mejora, sería compatible con ese escenario, un escenario de mejora, de pasar de inflación, digamos, del 7-8%, como está en estos momentos, a una inflación del 5% y eventualmente del 4% dentro de unos meses, y como llegar al escenario electoral con más tranquilidad, digámosle así. Pero eso seguramente igual significaría una mediocridad importante. Este año ya una inflación del 90%, el año que viene por ahí del 60% o más. O sea, no sería un escenario, digamos, muy atractivo electoralmente para el Frente de Todos. Entonces ahí es donde está la duda o la posibilidad que tendría Massa de hacer algo más contundente. Para mí hay que entender que no se entiende que el ABC de un ajuste en estos momentos, cuando ya nadie quiere ni bonos argentinos ni pesos, es tener una situación fiscal totalmente equilibrada. Hay una percepción, especialmente en el kirchnerismo, de que, pero no solo en el kirchnerismo, de que el ajuste fiscal es recesivo y es perjudicial para la gente. Y no hay noción de que no hay suficiente conciencia que la inflación obra como un impuesto, y por eso se habla de impuesto inflacionario en la literatura económica, el impuesto inflacionario. Entonces eso se está pagando, no es que no se paga. Se trata de cambiarle el sujeto, en vez de que lo pague cada uno de los argentinos, que lo paguen unos sí y otros no, pero no en forma indiscriminada a todos los argentinos y tengamos que convivir con inflación, cosa que no es para nada necesario. O sea, nuevamente Rubinstein da todas las indicaciones también para un plan antiinflacionario. Él hace la misma perspectiva que hablábamos al comienzo del programa, pasar a una inflación del 7 a una inflación del 5, lo que sería reducir la inflación en este contexto un 40%. Ahora es enorme en términos de reducción, es nada desde el punto de vista político. Sería un éxito económico y un fracaso político llegar a las elecciones del año próximo con 5% de inflación y que en lugar de 90% sea 60% la inflación el año próximo. Con eso el resultado electoral no podría ser muy promisorio para el oficialismo. Vamos a escuchar ahora a quien era candidato a ser también vicejefe de Economía, inclusive haber sido ministro de Economía al comienzo de Alberto Fernández, que es Álvarez Agis, hablando del cambio cualitativo que significa pasar de una inflación del 30 a una inflación del 60. Muy preocupante, muy preocupante. Yo digo que el argentino que está acostumbrado a vivir con inflación cree que, qué sé yo, 100 de inflación en un año es el doble de peor que 50, y no es así. Ya empieza a tener otra naturaleza esto. O sea, a medida que la inflación acelera, el tipo de problema que tenés no es proporcional a lo que aceleró. 100 es el doble de 50, sí, por suerte, digamos, en el sistema moderno pasa eso, pero 6, 7 por mes es un poco como entender que si vos vas en un auto a 100 lo podés controlar, a 200 tenés otro tipo de riesgos. Con la inflación es lo mismo, 6, 7 por mes hace por ahí que remedios, todos menos medios malos, pero que por lo menos nos aliviaban con inflaciones de 25, 40, 50, a estas inflaciones de 90, 100 no funcionan. El caso más paradigmático es la paritaria. Vos, en los últimos 10 años en Argentina, decías, bueno, este año la inflación será 25, con lo cual si saco 30, estoy bien. Ahora, ¿cuánto tenés que sacar para ganar? Primero, es una cifra muy grande, y segundo, no estás seguro que ganaste. Ponle que el próximo gremio cierra anualmente una paritaria de 120. Vos, si me preguntás a mí si yo puedo estar seguro que ese gremio le va a ganar la inflación, no te lo puedo decir. Si vos le preguntás
a una compañía de las que te aprueban los Bueno, balances. ahí está el punto, lo que plantea Álvarez Agis, o sea, ahí es el mismo punto del Australia, fue el mismo punto de la convertibilidad, que cada uno de estos planes que congeló los salarios, eliminó las paritarias, pero también congeló los precios, tuvieron acuerdo de los sindicalistas, tanto en 1991 como en 1985, cuando se comprueba que en realidad la solución de la paritaria no le gana a la inflación, porque no importa cuánto se obtenga, la inflación va a ser 10, 15, 20% más que lo que se consiguió en la paritaria. La inflación viene después de la paritaria, no antes de la paritaria. Como decía Perón, los salarios suben por la escalera y los precios, por lo tanto la inflación por el ascensor. Esto hace conjeturar nuevamente de que, podríamos decir, en marzo del año próximo, en diciembre de este año, podría haber un plan antiinflacionario. Recordemos nuevamente, el plan antiinflacionario en 1985 se hizo en junio de 1985. En noviembre de 1985 logró revertir el resultado electoral y el oficialismo, o sea, Alfonsín, el Partido Radical, ganar las elecciones por el doble de los votos que sacó el peronismo. 1991 fue en abril, las elecciones fueron el plan de convertibilidad fue lanzado el 1 de abril, las elecciones fueron también 4 o 5 meses después, entre agosto y diciembre, y en ese momento el PJ de Menem más que duplicó al radicalismo de ese momento. Es una conjetura, no hay hoy indicios de que estén economistas heterodoxos trabajando y preparando el Austral de Massa, pero parece lógico que en algún momento esta idea emerja en el actual ministro de Economía. Cerramos esta apertura con la misma canción con la que abrimos. La canción se llama La inflación de los Tigres del Norte. Ya no ganamos para taparnos el ombligo, mucho menos para un vino.